Esta línea de acá, del medio, somos nosotros. Este es nuestro universo. Si este es el universo principal, nosotros lo partimos cada vez que dejamos nuestras decisiones al azar. Entonces elegimos qué hacer, elegimos cómo venir, el vestido azul, el vestido rosa, pero en realidad fueron las dos cosas al mismo tiempo, ¿entienden? El Cinturón de Olivia es un largometraje de ciencia ficción. Yo siempre lo defino como una película sobre el multiverso y la amistad. En esos dos componentes de ciencia ficción y más de drama humano. La idea viene de hace ya años. La primera versión de este guión la escribí en 2014. Era un corto al principio que tenía más la parte de ciencia ficción propiamente dicho, el tema de estas líneas de tiempo alternativas que se iban mezclando. Lo abandoné un tiempo porque no terminaba de encontrarle la vuelta hasta que un día se me abrió la parte sentimental. Entendí por dónde venía como el alma de la película y ahí me senté y muy poco tiempo, creo que en un mes, había escrito una primera versión. Fue tomando varias formas. Estuvo en distintos idiomas, en un momento la traduje al inglés, la mandé a una competencia internacional, le fue bien y finalmente en 2021 la volví a reescribir una vez más, achicándola a un nivel de producción que sabía que podía más o menos llegar a lograr y se dio. Creo que la ciencia ficción es un género que no está tan explorado en Argentina, al menos no en el cine más mainstream. Seguramente haya muchísimo cine independiente que lo exploró. Difícil el acceso, a veces no está tan promocionado, no se sabe tanto por dónde anda. Y la ciencia ficción te da como una oportunidad de hablar de ciertas cosas usando una metáfora, sin ir directamente al tema del que estás hablando, sino que usar la lente del género para contar una historia más humana con la excusa de, bueno, en este caso, líneas de tiempo alternativas. El proceso de escritura arrancó en 2014. Yo tenía una primera versión que era un corto básicamente que se enfocaba más en la parte de ciencia ficción. Lo abandoné porque no me cerraba, había algo que faltaba y un día estaba leyendo un libro, una biografía de un director que hablaba de uno de sus primeros proyectos y cómo empezó a escribirlo a través de la parte emocional y no de la parte más de argumento, y ahí algo me hizo clic, entendí lo que me faltaba y empecé de nuevo a reescribir ese guión. Necesitaba achicarlo a una escala donde más o menos pudiera producirlo de alguna manera, y ese achicar también presentó un montón de desafíos que hizo que cambiara muchísimo la historia original, cantidad de personajes, la historia, el arco de personaje de cada uno de los protagonistas, hasta que llegué a esta versión que fue la que filmamos en 2023, que igual tuvo cambios, no durante el rodaje, pero sí las 2 semanas antes, cosas que quizás pimponeaba con los actores y demás. Terminó una versión completamente distinta. La película se filmó mayormente entre la ciudad de Lanús, que es de donde soy, es mi barrio, la ciudad de Buenos Aires. La parte que se filmó en la ciudad de Buenos Aires fue más que nada por una necesidad logística de que teníamos un departamento disponible que nos prestó la directora de arte para que grabemos en su casa. Las locaciones nos quedaban cerca, muchos del equipo técnico, el elenco vivían cerca, entonces para acelerar un poco el tema de los viajes, tuvimos una ventana de 2 semanas para grabar la película, entonces todos los días sumarle tanto tiempo de viaje en ir y venir al set hubiera sido un problema. 2 de las locaciones interiores fueron en la ciudad de Buenos Aires, pero todo lo que son exteriores, hay una escena relativamente grande en una fiesta, en un club de barrio, todo eso sí se filmó en el barrio de Lanús. Yo llegué primero a Agus Cabo, la protagonista de la peli, porque ella había interpretado un personaje en una serie de Flow, Mi Amigo Hormiga, que coescribí con Diego Oria, y se filmó durante la pandemia. Era una época donde no se podía hacer prácticamente nada, nos habilitaron a filmar la serie y era el director con los actores y 3 personas de equipo técnico. Yo escribí toda la serie aislado en un departamento, nunca estuve en el set, entonces nunca vi el producto terminado. Y cuando la serie se estrena, ahí la pude ver, y cuando vi la interpretación de Agus, en el momento dije, es Olivia, porque yo venía hacía 6 años ya escribiendo esta historia. Cuando me puse a programar la película, prepararme para voy a hacer este proyecto, empecé por ella, le mandé el guión, le gustó, charlamos mucho de la peli y hablando con ella de quiénes posiblemente podían interpretar el resto de los personajes, coincidió que Caro y Manu también habían estado en Mi Amigo Hormiga, yo ya los tenía vistos, ella me los nombró, charlamos sobre ellos, lo mismo se les mandó el guión, empezó como a caer todas las fichas en su lugar. Me acuerdo la primera vez que yo me junto con Manu Ramos a hablar, nos sentamos en un café, él ya lo había leído y lo primero que me dice es, yo leo el personaje y quiero hacer algo chandleresco por el personaje de Friends. Y ahí me di cuenta que había entendido totalmente lo que estaba en el guión y fue definitivamente la elección correcta.
Esta es mi ópera prima, mi primer largometraje, y la experiencia con los festivales fue hermosa. El primer festival al que voy, que es en Punta del Este, el Latinui, es un festival que es todo óperas primas latinoamericanas, primeras, segundas películas. Primero quedamos seleccionados, que fue una alegría tremenda. Viajé, me tomé una semana de vacaciones del laburo, viajé, vimos la película en una sala donde por el horario, porque eran 5 y pico de la tarde, qué sé yo, la verdad no estuvo la sala muy llena. Fue como un poquito una decepción de decir, bueno, primer festival, yo me imaginaba sala llena, aplausos. No pasó, pero después vino la reivindicación en la ceremonia de premios. Nos terminamos llevando mejor actriz, fue premio compartido entre Agustina Cabo y Caro Kopeliov. Nos llevamos mejor guión y nos llevamos mejor largometraje. No se me ocurre una mejor manera de empezar un recorrido de festivales con la película, que inmediatamente después, un mes después, volvemos a quedar seleccionados en Uruguay en otro festival, un festival de género, el Nox Film Fest, y fue una experiencia completamente distinta y alucinante. O sea, la película tiene un contenido de ciencia y astronomía, un componente importante, y la vimos de noche, abajo de las estrellas de una plaza, habría más o menos 150 o 200 personas, y la verdad ahí viajé con uno de los productores de la película y nos quedamos los dos maravillados, primero con la cantidad de gente que la pudo ver, y después que terminó la película y se nos acercaban a charlar de la peli, a contarnos cuánto les había gustado. Una señora nos dijo, yo vine porque es un festival de género, y dijo, yo vine a ver películas de terror con mi hijo, que no quería ver, pero lo traje a él, y la verdad que la película de ustedes hizo que valga la pena haber venido. Cosas que no te imaginás que van a pasar antes de llevar una película a un festival.